para resolver la siguiente situación correspondiente a función logarítmica. Primero que todo, vamos a tomar la función, la vamos a graficar aquí en GeoGebra. La t la voy a sustituir por x. Me va a quedar h de x es igual a 3 más 5 por el logaritmo, abre paréntesis, y dentro del argumento es x más 1, en este caso. Entonces, por lo tanto, ahí automáticamente GeoGebra le coloca la base 10, grafica la función, ¿cierto? Ajustamos tomando ahí la orillita. Entonces vemos que la función es creciente, ¿ya? Al resolver este tipo de problemas hay que identificar qué representa el eje X y qué representa el eje Y. En este caso el eje X representa, aquí lo dice, depende de la proporción que no, los días, ¿ya? El X son los días que van pasando y la Y o la H en este caso representa la altura de una planta, ¿ya? Nos dice, creo que está en centímetros, ¿ya? La altura de la planta en centímetros. Entonces, si yo quisiera la altura inicial de la planta, como lo pide la pregunta número A, podríamos hacer lo siguiente. Intersección, el eje Y con la función. Entonces me dice que la altura, cuando no han pasado ningún día, la altura inicial de la planta es 3. No obstante, esto lo puedo escribir también como calculando h de 3, ¿ya? Esto quiere decir cuando la x vale 3, es decir, cuando han pasado 0 días, la altura inicial es de 3. ¿Ya? Y ahí contestamos la pregunta A. Ahora la pregunta número B dice, ¿cuál es la altura al pasar 13 días? Entonces yo puedo pensar que el 13, más o menos, puedo tener una idea. 13 días, 13 días, debería estar más o menos ahí, ¿cierto? Entre el 14 y el 13. Y hasta por ahí. Entonces, y si yo veo y proyecto en el eje Y, yo podría pensar que a lo mejor debería ser poquito más que 8, ¿ya? Entonces cuando han pasado 13 días, la altura de esta planta debe ser poquito más que 8. Esa es una forma de hacerlo. Pero una forma más segura para llegar a ese resultado es calcular h de 13. Y me dice que es 8,73. Lo habíamos sacado, poquito más que 8. Entonces la altura de los 13 días es 8,73. Y después me dice, si una planta mide 19,31, ¿cuántos días han pasado? 19,31. Si yo veo, eso corresponde al eje Y. 19,31 debería ser por allá más o menos. Entonces han pasado hartos días, ¿ya? Habría que ajustar mejor la gráfica. No obstante, para resolver eso, nos está planteando una ecuación, nos está diciendo en qué momento la función h de x es igual a qué cosa? A 19,31. ¿Ya? Perdón, me equivoqué. Vamos a corregir. En el fondo nos está diciendo que tenemos que resolver una ecuación. ¿Ya? Este GeoGebra está en inglés. Por eso estaba extraño. Entonces me voy aquí a Setting. En Setting yo lo cambio a español. Busco aquí el idioma. Español, español, español. Ahí está. Español Uruguay, español España, español. Español, español. Ya, le ponemos guardar. Guardar la configuración. Entonces ahora vamos al comando. El comando que nos permite hacer esto es el resuelve. ¿Qué voy a resolver? Cuando la ecuación h es igual a 19,31. Y eso nos da un valor así algebraico después de hacer el despeje manual. Pero si yo le pongo igual, me dice que tienen que pasar 1827 días. Entonces dice cuántos años aproximadamente. Ya, entonces para hacer eso yo ¿qué tendría que hacer? Los 1827 dividirlo en 365, considerando que todos los años son de 365. Esto es aproximado porque a lo mejor hay un par de años entre medio que pueden valer 366, los años bisiestos, y eso me dice que son aproximadamente 5 años, ¿ya? Y después grafique, aquí tenemos la gráfica, el eje X representa los días y el eje Y la altura en centímetros. Y después con esta actividad, recuerden que si nosotros vemos respuesta, ahí, lo que pasó, ahí están. Pero es que me cambió los valores, ¿ya? Cambió los valores como apreté dos veces porque fíjense, no es la misma, es 1 más 3 y esta es 3 más 5, ¿ya? Recuerden que algo pasó ahí, miren, si voy apretando aquí cada vez va apareciendo otro valor,
Entonces, por lo tanto, por eso no coincidió. No obstante, ese es el resultado correcto. Muchas gracias.